Vamos a ver cómo distribuir elementos y organizarlos utilizando los sistemas que tenemos en Grid, ¿vale? Igual que en Flex podemos utilizar ciertas propiedades para colocar, distribuir elementos, vamos a ver cómo podemos hacerlo en Grid. Para ello necesitamos primero tener una estructura de Grid, o sea que vamos a crear un elemento padre, donde dentro vamos a poner una serie de elementos hijos. Vamos a hacer uno sencillito, vamos a ponerle 4 elementos y dentro ponemos el número de elementos. ¿Vale? Fíjense que lo que hemos hecho es un elemento padre que tiene 4 elementos hijos donde tienes 1, 2, 3 y 4. Vamos a venir a esta parte y le vamos a decir que el padre tiene un color gris. Le vamos a poner un mínimo. Recuerden que esto no es necesario, lo pongo yo para que se vea más claro aquí en el ejemplo. Luego le vamos a poner que es un grid, ¿vale? Ahora que ya sabemos utilizar grid, pues vamos a ver el display y le vamos a decir que es un grid. Vamos a ponerle de columnas, repeat 2, 1fr, porque le pusimos 4. Y en la parte de abajo, template rows, le ponemos, vamos a hacerlo con pixel. Tenemos ahí la estructura creada, pero para que se vea mejor, vamos a ponerle a cada elemento hijo color de fondo índigo. Bueno, entonces tenemos esta parte. Para que se vea mucho mejor, vamos a ponerle un gap. Hacemos un hueco aquí de 20 píxeles y vamos a reducirlo un poco. En lugar de FR, vamos a ponerle píxel, porque me va a venir mejor para lo que voy a explicar ahora. No pierdan de vista que la parte que tengo en gris es el elemento padre, que es esta de aquí. Le he puesto una configuración concreta para que ocupe todo el ancho, ¿vale? Con el display grid. Y luego le he puesto un mínimo para que haya un sobrante por acá, que a veces lo hay, a veces no. Entonces tenemos esta estructura y lo que vamos a hacer ahora es utilizar unas ciertas propiedades que se usan para distribuir los elementos dentro del padre del grid. Y fíjense que lo voy a colocar aquí después del display grid y vamos a comentarlas. En Flex es diferente, ¿vale? Porque esas propiedades son las mismas, pero se usan de forma diferente. Pero en Grid creo que es bastante sencillo entenderlo. Porque fíjense que tenemos una propiedad que es justificar ítems, donde vamos a ponerle un valor concreto, ¿vale? En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, start. Luego tenemos una opción que es alinear ítems, que también le vamos a poner start, ¿vale? Y fíjense cómo se ha colocado. Es decir, vamos aquí al inspector de elementos y vamos a poner en Grid para que vean la cuadrícula. La cuadrícula está igual que al principio, pero lo que yo he hecho es que le he dicho que alinee los ítems, es decir, los hijos, los está justificando y alineando al principio. ¿Vale? Estamos definiendo la alineación de los ítems. Pero luego tenemos otras dos propiedades que es justificar el contenido, que le voy a poner al final. Y fíjense que lo que hace es mover la cuadrícula entera. ¿Vale? Ha movido lo que es el contenido al final. Y lo mismo podemos hacer con alinear contenido, que lo que haría sería moverla al final en este otro eje. Es decir, con esas 4 propiedades, si tienen esto en cuenta, es bastante fácil de entender, ¿vale? Yo en la página de lenguaje CSS, en la parte de alinear elementos de grid, tenemos una parte aquí donde que lo pueden ver interactivo, ¿vale? Lo pueden hacer por acá, pero creo que se entiende bastante bien también en este gráfico de aquí, ¿vale? Cuando usamos las propiedades que terminan en items, lo que estamos haciendo es justificar o alinear los elementos, las celdas. Y cuando usamos el de contenido, lo que estás haciendo es la cuadrícula, porque la cuadrícula está dentro del contenedor y tú puedes alinearla o justificarla también. Entonces, usando eso, es bastante fácil entender cómo distribuir los elementos. No solo tenemos el de start y el de end, sino que tenemos más elementos. Por ejemplo, el que viene por defecto en los ítems es uno que es stretch, que es estirar. ¿Vale? Si yo coloco este, fíjense que se estira. Los ítems los estira para que ocupe el máximo que tú has definido en el grid template columns o en el grid template rows. Ese es el valor que tiene por defecto, pero tiene también el de al principio y al final. Start y end. Luego, en contenido, ocurre lo mismo. Fíjense que yo le he puesto aquí end en los dos, pero yo podría poner start en contenido y lo coloca hacia acá, ¿vale? Lo coloca hacia el principio y este de aquí, alinear el otro eje. Por aquí yo voy colocando todos los valores que tienen. Nosotros hemos visto el de Start, End, Center, que no lo había comentado, por cierto. Siempre me dice, ¿cómo se centra un grid? ¿Cómo se centra un grid? ¿Cómo puedo centrar un grid? Si lo que quieres centrar es el contenido, ¿vale? Le pones el Center y fíjense que tienes el elemento centrado. Y si tuviéramos esto más pequeñito, también podríamos centrarlo, ¿vale? Aquí, si yo le pongo Center, ¿vale? Fíjense que al ponerle center se va a centrar respecto al contenido que tiene. Por eso yo estoy colocando el texto este concreto para que se vea, ¿vale? No le puse el color blanco, pero bueno. Voy a dejarlo en stretch para que se vea mejor. Esto sería la parte de alineación. Pero fíjense que justificar contenido y alinear contenido también tienen otras propiedades interesantes, ¿vale? Que podemos colocar aquí. Por ejemplo, space between. Vale, nosotros colocamos el space between y lo que hace es que pone espacio entre los elementos. ¿Vale? Lo que estamos haciendo aquí es un space between. Si yo le pongo space around, ¿vale? Lo que estamos haciendo es espacio alrededor
de los elementos. Como tengo el elemento aquí y el elemento aquí, lo que estoy haciendo es colocando este espacio aquí y este espacio hasta aquí, ¿vale? Y el de este elemento sería este espacio que tengo aquí y este espacio que tengo aquí. Y luego el que nos queda sería el que lo hace equilibrado, ¿vale? Sería este de acá, ¿vale? Donde, ¿vale? Ven que hay una pequeña diferencia. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Está haciendo exactamente lo mismo, pero este espacio y este espacio son exactamente iguales. Entonces, esto sería las propiedades de alineación, de justificación y demás. Pero luego también tenemos algún caso concreto, ¿vale? Fíjense que he puesto el centrado para tenerlo ahí justito alineado en el centro. Vamos a ponerle una clase donde le digo el elemento específico, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar unos estilos a uno de los elementos particulares. Y voy a venir aquí y le voy a decir, por ejemplo, ítem 2, color verde. Entonces fíjense que he cambiado el color de texto del elemento 2. Aquí todo normal. Pues ahora yo puedo utilizar unas propiedades que solo se aplican en el elemento hijo. Hemos visto que la mayoría de propiedades que hemos utilizado se usan sobre el elemento padre. Pero esta que vamos a ver ahora se aplica solo sobre el elemento hijo. Y fíjense que yo puedo ponerle aquí, justificar a sí mismo y colocarle el valor que me interese. Entonces yo le estoy diciendo que solo este elemento va a tener un tipo de distribución diferente. Yo coloco todos como yo quiera con las del padre y con esto establezco una diferencia. En este caso concreto porque solo se lo he puesto a este. ¿Vale? Lo mismo puedo hacer con alinear self y fíjense que le estoy diciendo que este esté al final. Vale, pues con esto, igual que tenemos estas propiedades, tenemos propiedades de atajo. Es decir, aquí tengo la parte de los ítems, ¿vale? Que recuerden que está estirado. Pues yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo venir aquí y poner place items stretch. El place item stretch es una propiedad de atajo que está aplicando stretch a las dos propiedades que acabo de borrar. ¿Vale? Es una propiedad de atajo para usar las dos anteriores. De la misma forma, fíjense que como el justificar y alinear tienen el mismo valor, pues puedo hacer un place content center. Si yo le cambio los valores, ven que tiene end en los dos de el content. Start, tienen start en los de los ítems. Vale, entonces súper cómodo. Y aquí, por ejemplo, puedes establecer valores diferentes. Vale, fíjense que aquí, si tienes dos, puedes cambiar los dos valores de las dos propiedades anteriores. Vale, lo mismo aquí. Center y end. O end y center. Ahora los centra por aquí. Pues lo mismo ocurre con esto de aquí. Como tenemos estas dos propiedades, pues yo puedo hacer un place self y ponerle end, que es la propiedad de atajo de esas dos. Eso nos permite ya hacer cosas bastante interesantes, pero no es todo. Todavía tenemos una cosa que también está súper chula, que ya vimos que en Flex existe y se puede utilizar, pero en Grid también, y nos da muchísima potencia. Vamos a quitarle vamos a dejarlo así que se vea bien. Y fíjense que el ítem 2 le he puesto un color diferente. Lo que voy a hacer es, voy a establecerle un orden diferente. Le voy a decir que ese elemento concreto quiero que tenga un valor diferente al resto. Por defecto, todos los elementos tienen order 0. Y fíjense que si tú le pones order 0 al elemento, simplemente le estás diciendo explícitamente el orden que tiene. Y como todos son ceros, todos están colocados en el orden que tú tienes en el HTML. 1, 2, 3 y 4. Lo que yo hago aquí al ponerle -1 es que este de color verde tiene ahora peso -1, este tiene 0 y este tiene 0. Como -1 es menor que 0, lo coloca antes. Si yo le pongo aquí un 1, todos tienen 0, menos el verde que se coloca al final. Entonces así yo puedo ir colocando diferentes. Por ejemplo, ítem 4. ¿Vale? Ítem 4 sería este de aquí, porque es el último, lo que pasa es que se ha recolocado. Vamos a ponerle color rojo. Perdonen por los colores. Blue Violet, un poquito más agradable. Order, y fíjense que el anterior es 1. Pues vamos a ponerle 2. Como es mayor que este, se debería cambiarlo. Desatúrame los colores, mans. ¿Vale? Pero podríamos hacerle un linear gradient. ¿Vale? Si quiero, puedo hacer colorcitos un poquito más bonitos. Le podemos aplicar cosas que ya existen en el CSS. Es decir, podemos guardar en variables, podemos combinar, podemos hacer un montón de cosas alrededor. Entonces, leo por el chat. Blasfemo dice, y los elementos nuevos siguen teniendo order 0 por defecto. Todos los elementos, si tú no les has establecido un order, tienen el order 0. Eso se puede ver rápidamente así, mira. Yo vengo a que a este se lo he cambiado. Vengo al inspector y aquí lo veo fácil. Pero si yo quiero verlo en este, por ejemplo, aquí no se ve porque yo no le he puesto un order. Pero tú puedes venir a las propiedades computadas, que son como los valores que ha computado el navegador y te ha mostrado. Y por aquí tú puedes venir al filter y decirle, muéstrame el valor que tiene order. Tú buscas por aquí, order 0.
Entonces tú sabes el valor que tiene aunque esté por defecto. Nike dice, ¿Grid sirve para emails? Yo no suelo hacer mucho emails, pero creo que no. En email, bueno, depende de con qué programa lo estés viendo. El problema que hay en emails creo que es que normalmente hay usuarios que lo leen desde Outlook, por ejemplo, que es un cliente que no tiene actualizada la parte del navegador y entonces no es capaz de leerlo con ciertos detalles. ¿Vale? Entonces en el caso de Grid, pues puede que en algunos clientes se te vea bien, pero otros no. Entonces normalmente utilizan tablas o utilizan cosas de este tipo. Este de aquí. Si alguien hace HTML o CSS diseños para clientes, echen un vistacito a esto porque les va a ahorrar un poco de vida, de salud. Serendipia dice VPS o hosting. Yo les recomiendo, a ver, esto depende de cada uno, ¿vale? Esto depende de cada uno. Yo, por ejemplo, utilizo DigitalOcean. Aquí tienen un enlace de referido que si alguien se quiere dar de alta para probarlo, este es un enlace de afiliado que a ustedes le da $100 por defecto. Y son durante 2 meses. Tú lo que haces es crearte una máquina, que es un Linux, un Debian, un Ubuntu, el que quieras, y tú dentro ya instalas lo que prefieras. Normalmente lo recomiendo a gente que tenga soltura en la parte de terminal. Jan Bitbox dice, hola Mans, una duda. Hace unos días vine a tu stream y vi que ocupabas una manera para guardar los query selector en array en vez de nodelist. ¿Me podrías decir cómo lo hiciste? Sí, es usando desestructuración. Te hago un ejemplo sencillo. Guárdame todos los elementos div en elements. Y fíjense que aquí tienes una lista de nodos. ¿Vale? Entonces tú lo que puedes hacer es lo siguiente. Lo guardas en un array. Aquí le pones los 3 puntitos. ¿Qué significa los 3 puntitos? Los 3 puntitos es la desestructuración. Es decir, lo estoy desestructurando, es decir, le quito la estructura que lo envuelve, que es un array. Bueno, es un nodelist. Y todos los elementos que lo contienen los estructuro en un nuevo array. Entonces cuando aquí miro elements, ahora tengo un array. KBM dice, Grid siempre mejor opción a la hora de hacer un layout con respecto a Flexbox, o depende. ¿Cierto? Yo sé que mucha gente le tiene rabia el depende, ¿vale? Pero es que depende. Lo máximo que les puedo decir es, normalmente, no siempre, que quieras usar una estructura de una sola dimensión, casi siempre conviene más un flex. Y cuando quieras hacer estructuras que son cuadrículas o que son de varias dimensiones, conviene más el grid, aunque siempre hay excepciones. Otra cosa que no he comentado, yo tengo un grid, ¿vale? Con 4 elementos. Si le pongo, por ejemplo, FR, pues ahí estás ocupando todo el espacio. Pues, ¿qué ocurre? Que este elemento puede tener a su vez más elementos. Y entonces yo podría venir aquí y en vez de un 4, lo que hacemos es, vamos a ponerle aquí, subítem por 3. ¿Vale? Entonces ahora este elemento tiene 3 elementos más. Este elemento realmente no es grid. El que es grid es el padre. Por eso yo decía lo de padre a hijo. Tú le puedes decir que todos tus elementos van a ser flex. Entonces vamos a venir acá y le vamos a decir que el subítem le ponemos 50 por 50 y lo ponemos en rojo, en dark red, para que Blur Sol no se moje. Vamos a ponerle un gap al flex, lo separa, justifícame centrado, alinea centrado. Y listo. Vale, y fíjense que se ha centrado todo. Lo que hemos hecho aquí sería un grid en el padre, un flex en los hijos. Y podríamos hacerlo al revés. Un flex en el padre, un grid en los hijos. H dice, me despiste un segundo, los subítems son flex. El ítem que sería este de aquí, el subítem no tiene nada todavía. Lo podría volver a hacer, es decir, podríamos volverlo a hacer. Vamos a volverlo a hacer, vamos a volverlo a hacer. Venimos al subítem y les ponemos subítem. Y le ponemos por 3. Entonces ahora el subítem tiene 3 subítems. Entonces si vengo acá y le digo subítem y le pongo background gold, entonces ahora vamos a tener unos elementos a los que vamos a poner un tamaño 10 píxeles, 10 píxeles, ¿vale? Y al padre, que sería el subítem, le ponemos un display flex y un gap 10 píxeles. Y tenemos otra vez un subítem. ¿Y quieren hacerlo otra vez dentro del amarillo? Pues vamos a... No, porque ya no se ve. Inception, Grid Inception. A ver, sigo leyendo. Nachete RG, muy buenas. Yo que estoy empezando y todavía no he visto Grid, ¿se puede decir que Grid sustituye Flex? No. Grid es una alternativa. Yo lo que suelo decir es, cuando es algo de una sola dimensión, Flex. Cuando es de 2 dimensiones o más, Grid. ¿Vale? No tiene por qué ser siempre así. Yo suelo simplificarlo así. Lo que no se puede, una cosa importante, lo que no se puede es tener un elemento que sea grid y que a la vez sea flex. Eso sí que no se puede.